Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer primeramente a Dios por permitirnos volvernos a ver, conversar con todos ustedes, platicar, ver cómo el Señor nos ha dado este bendito don que se llama el perdón. Realmente lo hemos disfrutado mucho. Algunos de nosotros somos muy antiguos en cuanto a la salvación y haber experimentado durante tantos años que todo lo que la Biblia dice realmente es verdad. Bueno, antes de continuar, quiero agradecer a toda la congregación de San Nicolás que está aquí también. Todos los grupos. Esta es una reunión especial. Les agradezco mucho sus oraciones para que sea realmente una fiesta en honor de nuestro Señor. Vamos a continuar con la serie El Perdón. Y este es el capítulo 4 y le llamamos el anuncio de quien otorga el perdón. Bueno, vamos a hacer una oración para continuar. Bendito Dios, guíanos una vez más. Que tu Espíritu Santo, el verdadero Maestro, nos instruya, pero que también haya corazones hambrientos y sedientos de ti, que puedan encontrar respuestas a sus preguntas, a sus inquietudes personales, aún más allá de la letra. Guíanos pues, Señor, y que podamos adquirir descanso en medio de tan mal tiempo que nos ha tocado vivir, todavía con mucho temor, hay mucha dificultad para transitar, pero Señor, tú tienes el control. Ten misericordia de nosotros, Señor. Haremos lo que nos indicas, que oremos, que busquemos tu rostro, que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, que volvamos a ti, Señor, para que nos oigas, para que nos perdones y para que sanes nuestra tierra. Haz este milagro, esta maravilla, Dios, mientras nosotros seguimos pregonando tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, hay varias preguntas y cada pregunta implica otras preguntas. Es en relación a esto mismo. La primera pregunta es, ¿cómo recibo el perdón de Dios? En Hechos 13:38 dice la palabra, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. O sea, por medio de Jesús se anuncia el perdón de pecados. Ahora, ¿qué es el perdón y por qué lo necesitamos? La palabra perdonar significa hacer borrón y cuenta nueva. En el creyente yo digo que es el perdón absoluto, no es el borrón y vida nueva. Absolver, cancelar una deuda es lo que significa perdón. Y disfrutamos mucho el conocimiento porque no sabíamos exactamente qué fue lo que hicimos en aquel día en que le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Cuando le hacemos daño a alguien, buscamos su perdón a fin de restaurar la relación. El perdón no es otorgado debido a que la persona merezca ser perdonada. Porque si hablamos de merecer, nadie merece ser perdonado. Ni tú ni yo. Así que el perdón es un acto de amor, de misericordia y gracia. El perdón es una decisión de no guardar rencor a otra persona pese a lo que le hayan hecho. La Biblia nos dice que todos necesitamos el perdón de Dios. Todos, es la palabra absoluta, todos hemos cometido pecado. Dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Primera de Juan 1:8 también dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todo pecado, a la larga, es un acto de rebelión en contra de Dios. El Salmo 51:4 dice, cuando David
estaba arrepentido de haber pecado contra Betsabé, dice la palabra que él decía con profunda entrega y reconocimiento, contra ti solo he pecado. O sea, todo pecado que se cometa por los hombres es cometido delante de Dios y contra Dios. Ahora, como resultado necesitamos desesperadamente el perdón de Dios porque siempre traemos el problema de la conciencia. Si nuestros pecados no son perdonados, pasaremos la eternidad sufriendo las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, desobediencias. Dice en Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno, y los justos, o sea, los creyentes, irán a la vida eterna. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Me gusta la expresión del verbo tiene, porque habla en tiempo presente. Dice, el que cree tiene. ¿Cuándo? Hoy tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está. Otra vez el verbo en tiempo presente. Está. Hoy está la ira de Dios sobre él. El perdón, entonces, tú me vas a preguntar, ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo le hago? Yo ya sé, hice mal, Dios está ofendido conmigo, mucha gente alrededor mío está ofendida, mis amados están ofendidos conmigo. Afortunadamente, quiero que sepas que Dios es amor, Dios es amoroso y compasivo. Podríamos decir que Dios está ansioso de perdonar nuestros pecados. En 2 de Pedro 3:9 nos dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea perdonarnos, así que ha hecho provisión para nuestro perdón. El único castigo justo por nuestros pecados es realmente la muerte, la separación eterna para con Dios. La primera parte de Romanos 6:23, o sea, podríamos decir 6:23a, dice, porque la paga del pecado es muerte. La muerte eterna es lo que hemos ganado de nuestros pecados, ¿no? Dios en su plan perfecto se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Jesús murió en la cruz llevando el castigo que merecíamos. Esto es la muerte. En 2 Corintios 5:21 nos enseña, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, no pecador, sino lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mira, Jesús murió en la cruz, llevando el castigo que merecíamos tú y yo. Así que, siendo Dios, la muerte de Jesús proveyó el perdón por el pecado del mundo entero. Solamente Jesús pudo haberlo hecho, porque Él es Dios mismo, pero hecho carne. Entonces, su victoria, porque dice la palabra que Jesús resucitó, proclamando su victoria sobre el pecado y la muerte. Todo 1 Corintios 15 está lleno de esta doctrina de la resurrección, sobre todo del 1 al 28. Gloria a Dios que a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, realmente vino precisamente la resurrección de Jesucristo, fue la victoria. Fue precisamente lo que esperaba Dios, lo que esperaba el mismo Jesús. Por eso dice la palabra que Él vio la muerte como algo que le producía gozo, pero no el gozo de que sufriera, sino el gozo de lo que habría de venir después de su sufrimiento. El resultado de su muerte, el resultado de su sacrificio voluntario, era lo que le producía gozo, no el dolor. Así que la segunda parte de Romanos 6:23, o sea, 23b, es decir, la segunda parte, dice, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Todos? ¿Tienes un persistente sentido de culpa que no parece desaparecer? El perdón de tus pecados está disponible si pones tu fe en Jesucristo como tu Salvador. La semana pasada hablábamos del pecado imperdonable. La gente realmente no sabía a ciencia cierta lo que era el pecado imperdonable. Pero todo pecado es perdonado por Dios, menos cuando estás ofendiendo al Espíritu Santo. ¿Y sabes cuál es la ofensa? No tanto que digas blasfemia, sino que desdeñes la invitación, que rechaces la invitación, pero ya como sistema de tu vida, ¿no? Construyes condenación tras condenación cuando vas rechazando cada oferta de Dios para el arrepentimiento. Ahora, ¿en qué consiste precisamente esa ofensa? Consiste en que el que te hace a ti convencer de que eres un pecador es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo no haya cabida ni en tu mente, entonces tú estás rechazando al que te convence. Y si no te convences de que eres pecador, nunca buscarás salvación. Es por esta razón el riesgo de que sistemáticamente tú estás separándote hasta quedar completamente desechado, a tal grado que Dios llega un momento en que dice, ok, haz lo que quieras, y te entrega. Y es lo que no queremos, que tú experimentes eso. El Señor no te quiere entregar sin antes darte oportunidades. Así que si la gente que ha decidido vivir en inmoralidad continua son los que aborrecen la Biblia, rechazan lo que Dios ha dicho. Ellos están preparándose para el pecado imperdonable. Vez tras vez, Jesús pagó la deuda, dice la palabra en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Jesús pagó la deuda por cada uno de nosotros, aun del más vil pecador, para que pudiéramos ser perdonados. Todo lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que te perdone a través de Jesús. Si tú crees que Jesús murió para pagar por tu perdón, entonces Él te perdonará. Ustedes han oído mucho y han repetido hasta de memoria Juan 3:16, pero agrégale ahora el 17, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El perdón es en realidad así de fácil. Sí, así de fácil es. Tú no puedes ganar nunca el perdón de Dios, hagas lo que hagas. No puedes pagarle a Dios por su perdón. Tú solo puedes recibirlo por la fe, por medio de la gracia, el regalo, gratis, y por su misericordia. La misericordia de Dios es que Dios no te quiere castigar como te mereces, como tú lo mereces. Se llama misericordia. Por eso no castiga al malo todavía, tiene el tiempo contado. Y estos tiempos que le concede vida, puede ser muchos años. Es muy pequeño tiempo comparada con la eternidad que le espera. Comparado con la eternidad que le espera. Así que Dios le está dando oportunidad para que se arrepienta, para que no quede en condenación eterna. Así que, si tú deseas aceptar a Jesucristo como tu Salvador y recibir el perdón gratuito de Dios, aquí está una oración que puedes hacer. Hacer esta oración o cualquier otra no te va a salvar. Es solamente el confiar en Jesucristo lo que te puede librar del pecado. Es tu entrega total e incondicional lo que te puede dar la eterna liberación de esa condenación
segura para el que no tiene a Jesús. Así que esta oración es simplemente una manera de expresar a Dios tu fe en Él y agradecerle por proveerle su perdón. Ha habido personas que critican mucho cuando hacemos una oración como si fuera la tuya y que tú nada más la sigas, la repitas, pero no se trata de simular que estamos salvándonos, sino es un ensayo, un modelo de cómo puedes orar tú personalmente, íntimamente, y pedirle a Jesús que te perdone. Dios, sé que he pecado contra ti y merezco el castigo. Es lo que tú podrás decir. Pero ahora sé que Jesucristo, tu Hijo, tomó el castigo que yo merecía. Esto es misericordia. De manera que a través de la fe en Él, yo pueda ser perdonado. Pongo mi confianza en ti, Señor, para la salvación de mi alma. Gracias por tu maravillosa gracia, por tu perdón gratuito, mediante el pago de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, si tú has hecho oraciones como estas, como lo hemos estado haciendo cada vez que terminamos un mensaje, háznoslo saber, ¿no? Que ya tomaste la decisión de entregarte a Cristo y nos gozaremos y nos alentaremos muchísimo saber que tú estás ya salvo, que ya vas al cielo y que te estás preparando ahora a vivir diferente, de acuerdo a la vida nueva que Cristo te ofreció. Así que, háznoslo saber, por favor. Así que, si tú quieres ser perdonado totalmente, confesar a Cristo fortalece tu confianza de que realmente eres salvo. Ahora, otra pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre el pecado intencional, voluntario, y el pecado por ignorancia? Voy a repetir. ¿Hay alguna diferencia entre el pecado intencional? O sea que intencionalmente yo peco, voluntariamente yo peco, y aquel pecado que es hecho por ignorancia. ¿Hay diferencia? A pesar de que Dios hace una distinción entre aquellos que pecan en ignorancia o por yerro, como dice la Biblia, o sea, equivocación, y aquellos que pecan voluntariamente, como dice en Números 15, el arrepentimiento siempre es necesario para recibir el perdón. El arrepentimiento es literalmente un cambio de actitud acerca de Dios, acerca del pecado. Lo que tú pensabas que era el pecado o lo que no pensabas que era el pecado, tú cambias de actitud. Eso se llama arrepentimiento. Ahora tienes un concepto diferente de las cosas que tú suponías que eran correctas. Pero ahora con el conocimiento que Dios te ha dado a través de las predicaciones, a través de los mensajes, ahora te das cuenta que realmente no estabas en lo correcto y ahí es donde te arrepientes para agarrar el camino correcto. Entonces, aquí el punto es que esta actitud de arrepentimiento literalmente es un cambio de mentalidad acerca de lo que tú pensabas con relación al pecado. Pero este arrepentimiento va juntamente con la fe salvadora en Cristo Jesús. Sin arrepentimiento tú no puedes ser salvo jamás. Porque tú tienes que llegar al hartazgo del pecado. Tienes que llegar a tocar fondo, como decimos. Realmente te cansaste de vivir así. Y ahora dices, ¿qué hago? Y ahí es donde hay un cambio de mentalidad. Vas a probar qué dice Dios, vas a probar qué dice la palabra o qué dicen estos predicadores. Y entonces es cuando tú tomas la decisión de ser salvo, eternamente salvo. Ahora, sin este arrepentimiento, no puede haber perdón, te lo repito. Jesús dijo, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esto está en Lucas 13:3. Ahora, pecar voluntariamente. Vamos a hacer por separado las dos. Pecar voluntariamente. Pecar voluntariamente es ser orgulloso, soberbio, en el desafío hacia Dios.
Los pecados intencionales, tarde o temprano, traen el juicio de Dios, un juicio severo, aunque los pecados por ignorancia tampoco son excusables. Porque cualquiera diría, bueno, yo he pecado porque ignoraba que era pecado. Mira, si tú pones tu carro en el ochavo de una, vamos a decir, en la esquina de una cuadra, porque no hay lugar donde estacionar tu carro, y luego viene la grúa de tránsito y se lleva tu carro al corralón, y llega una multa y un montón de requisitos y documentos que tienes que ir a firmar y pagar, y tú estás bien molesto y reclamas y dices, es que yo ignoraba que estaba prohibido. Pero hay no sé si es eslogan, refrán o aforismo, no sé cómo decirlo, que dice, el ignorar la ley no te excusa de cumplirla. El ignorar la palabra no te excusa de que la cumplas. Realmente Dios lo ha estado predicando desde el principio de la creación. Todo el tiempo ha hablado y ha llamado a la humanidad al arrepentimiento. Entonces, dice la palabra, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios 4. Entonces, el perdón está disponible para todos, pero lo dejamos en la gracia soberana de Dios, que hace que el transgresor verdaderamente entre en convicción de pecado, que es la labor del Espíritu Santo. Entras en convicción de pecado, te sientes mal, te atormenta la conciencia y entonces viene ese deseo de cambiar. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento para ser perdonado. Está en Efesios 2:4. Ahora, pecar por ignorar. Estoy convencido de que no hay excusa que valga porque la ignorancia siempre será voluntaria. Tú siempre has sabido dónde está la verdad. Siempre. En el occidente, en estos continentes, en este continente americano por lo menos, sabemos, por lo menos en Navidad y en Semana Santa, hay un conocimiento muy, vamos a llamar, simple. Pero hay conocimiento. Hay algo que te dice, ¿por qué se celebra la Navidad? ¿Por qué se celebra la Semana Santa? ¿Quién es Jesús? Bueno, el punto es que aquellos que por ignorancia rechazan a Jesús y su evangelio, en arrepentimiento deben aceptarlo. O sea, deben arrepentirse a fin de recibir el perdón de sus pecados. Señor, perdóname, porque aunque era ignorante, algo me decía que esto no era correcto. Y el Señor lo dejó bien claro en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No importa si alguien se extravía debido a la ignorancia o por rebelión voluntaria, aún así esa persona sigue extraviada. No obstante, las personas no son tan ignorantes como dicen. Nadie puede ser totalmente ignorante de Dios y nadie tiene una excusa para vivir en desobediencia. Y esto lo digo para todo el mundo. El apóstol Pablo dijo en Romanos 1, 18 al 20, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora quiero explicar el perdón seguro de Dios. Aunque a veces podemos pecar por ignorancia, siempre podemos estar seguros del perdón de Dios. Miren, el apóstol Pablo es un ejemplo clásico de esta verdad. Dice en 1 Timoteo 1:13
habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Sin embargo, para aquellos que voluntaria y habitualmente pecan, Pedro establece claramente que si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Segunda de Pedro 2, 20 y 21. Unos por ignorancia y otros por conocimiento, por lo tanto, unos como otros están condenados si no dan el paso de la entrega, de la rendición a Cristo Jesús. Juan nos da claridad sobre el tema del perdón. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 8 y 9. Concluimos esta parte diciendo que como esta carta de Juan está escrita para creyentes, entonces deducimos que los pecadores incrédulos no pueden confesar pecados en plural, sino confesarse pecadores, pecadores arrepentidos, porque buscan ser perdonados. Entonces, en 1 Juan 5, 11 y 12, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ya nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, y por último, una última pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Parece que lo conocemos después de oírlo tantas veces. Pero quiero resaltar algunos puntos de su personalidad por medio del apóstol Juan, que fue el íntimo del discípulo de Jesús. ¿Por qué el perdón depende de Jesús? En Juan 1, 1 al 4, déjeme leerlo. En Juan 1, 1 al 4, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, 1 al 4. Nos vamos a referir nada más en estos 4 versículos acerca de este punto, para responder la pregunta, ¿quién es Jesús? Entonces, ¿quién es Jesús realmente? ¿De dónde viene Él? Este prólogo de Juan contiene un resumen de las convicciones más profundas de este apóstol amado sobre nuestro Señor. Él se centra en el hecho central de la fe cristiana. El cristianismo no es una filosofía, hay que aclararlo. No es una filosofía, se trata de una persona. Cristianismo es Cristo. Y esa persona es central para toda la fe cristiana. Sacar a Jesús del cristianismo sería tanto como sacar números de las matemáticas, como sacar a los médicos de la medicina, o tratar de pensar en la luz del día sin sol. Jesús es singular, no hay otro como Él. Y Él es el centro de la fe cristiana. Eso es lo que establece el cristianismo como una religión única, si queremos llamarla religión. Todas las otras grandes religiones de la tierra se centran en la enseñanza, las ideas, las filosofías que están representadas en ellas, pero no es así en el cristianismo. El cristianismo se centra en una persona maravillosa, hermosa,
notable, asombrosa, sin igual. La clave del cristianismo, repito, es que Cristo está vivo, resucitó de entre los muertos y pronto vendrá otra vez. Y esta es una dificultad para creer. Pero realmente el Señor nos ha dado muestras de que vive porque ha cambiado vidas como la mía y como la tuya. Quiere decir que está vivo. Si me cambió hoy, pues está vivo. Entonces, ¿te has preguntado alguna vez por qué Jesús perdona? ¿Por qué los seres humanos nunca han podido olvidar a Jesús de Nazaret? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué es tan interesante para todo el mundo? ¿Por qué no se desvanece en el oscuro pasado como los otros líderes? No pasamos tiempo leyendo a Alejandro Magno, Julio César, otros grandes líderes o filósofos. Todavía sabemos por la historia quiénes son, pero no dedicamos todo ese interés y atención hacia ellos. Pero Jesús se perfila tan grande en nuestra sociedad y en todos los tiempos como si fuera contemporáneo con nosotros. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es la personalidad más poderosa que ha aparecido en este planeta? ¿A qué se debe? Y esto es lo que Juan nos responde en este prólogo de su Evangelio. ¿Quién es Jesús? Leamos otra vez, por favor, Juan 1, de 1 al 4. Y en esos versículos Juan da 3 razones por las cuales este recuerdo asombroso y sorprendente de Cristo persiste en la tierra. La primera razón es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Dios absoluto. Él, como Dios, no nació engendrado por hombre, pero sí concebido por mujer. Siendo Dios, es espíritu. No tenía carne ni huesos, sino era un espíritu. Entonces, lo que conocemos de Jesús hoy es un hombre de carne y hueso. ¿De dónde recibió esa carne y esos huesos? De María. No fue engendrado por José, sino que fue engendrado por Dios mismo y se colocó en el vientre de una mujer virgen llamada María, y de ahí nació como todo ser humano. Nace como todo niño, llorando, con hambre, le dan lechita, empieza a crecer, empieza a sufrir, empieza a llorar, a tener hambre como Dios jamás. Pero como hombre, sí, nació con capacidad para todo esto que estamos hablando, pero también con la capacidad para morirse, porque Dios no puede morir, pero como hombre sí podía morir. Este Dios hecho hombre sujetó su deidad al Padre para vivir como hombre entre nosotros. Una humanidad que no lo quiere. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Él está enamorado de la humanidad. Y entonces, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Ahora tú vas a decir, ¿por qué eso qué es? El Verbo. El Verbo viene de logos en griego y significa palabra. Por lo tanto, diríamos, al principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Dice la palabra que este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Recuerden, eso no fue escrito sobre algún ser místico, fabuloso, divino, en algún lugar del cielo. Eso fue escrito para describir la identidad de un hombre, y lo pongo con mayúscula, un hombre que una vez caminó por esta tierra, que vivió y respiró como nosotros. Esta capacidad para hacerlo, hasta para morir, la recibió de la naturaleza humana de María.
Juan conocía a este hombre íntimamente, comió con él, durmió con él a la intemperie, estuvo en contacto diario con Jesús durante el tiempo que estuvo en la tierra, aprendió de él, fue su discípulo más cercano, lo escuchó, lo siguió. Y estas son las conclusiones notables a las que ha llegado Juan al pensar en la vida, la muerte y la resurrección de ese hombre notable que lo dejó profundamente impresionado. Lo primero que Juan quiere que entendamos es que Jesús era Dios. Primero, Él era la palabra de Dios viviente. En el principio era el verbo. En el principio era la palabra. ¿Por qué la palabra? ¿Por qué el verbo? ¿Por qué el logos en griego? Porque Jesús es lo que Dios siempre quiso decir a la humanidad. Él es el Evangelio. Él es la buena noticia. Él es la buena nueva. Es el centro de todo. Y para que funcione este universo se tenía que sustentar sobre uno, y este es Cristo, el Creador. ¿Qué es entonces una palabra? Una palabra es una expresión audible. Una palabra es una expresión visual, inclusive, de un pensamiento. Es algo que nace acá y que brota por la boca. Los pensamientos son incomunicables hasta que se expresan en palabras. Los pensamientos de Dios, y es lo que quiero que pongan atención a este punto, se explica de la siguiente manera. Varias veces la Escritura pregunta, ¿quién ha conocido la mente del Señor? La respuesta es nadie. Nadie sabe lo que Dios piensa hasta que Él mismo, o sea, Dios mismo, nos lo cuenta. De hecho, podríamos preguntar, ¿quién ha conocido tu mente, la tuya, tu mente? Pues hasta que lo expreses con palabras. ¿Quién ha conocido mis pensamientos? Estoy tratando de transmitirles hoy los pensamientos que están en mi mente y el único medio que tengo son las palabras. ¿Estás escuchando lo que estoy tratando de decir? Que están aquí y que brotan por mi boca. Así que estás pensando en mis pensamientos, porque mis palabras dan forma y significado a mis pensamientos. Y eso es lo que Juan quiere decir aquí. Lo que Dios pensaba es Jesús. Y cuando Jesús estaba entre nosotros como hombre, expresó lo que estaba sucediendo en la mente de Dios. Nos contó los pensamientos de Dios. Él fue el enunciado de Dios en la tierra, revelándonos lo que Pablo llama en 1 Corintios 2:7, esa sabiduría secreta y oculta de Dios. Lo que Dios piensa es la realidad. Y eso es lo que finalmente surge. Dios pensó en una tierra y surgió. Dios pensó en un universo y surgió. Dios pensó en todo lo que vemos a nuestro alrededor y lo puso por obra con su palabra. Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Incluso nosotros mismos somos producto de su palabra. Inclusive nuestra conversión, pecadores que nos hemos cambiado, es por su palabra. Todo es su palabra y su palabra es Jesús. De ahí surgimos todos. Entonces lo que existe son los pensamientos de Dios y eso es lo último. Eso está detrás de todo. Y Jesús vino a revelarnos eso, esos pensamientos de Dios y transmitirlo con palabras que no podemos confundir. Dios pensó en una tierra y surgió. Dios pensó en un universo y surgió. Dios pensó en todo lo que vemos a nuestro alrededor, incluso a nosotros mismos, y surgimos. Ahora, Jesús, en segunda razón, es desde el principio. Jesús es desde el principio. Además, esa palabra es desde el principio. En el principio era la palabra. ¿El comienzo de qué? ¿El principio de qué? Bueno, el comienzo de todo.
En otras palabras, esta palabra de Dios era eterna, siempre ha existido. No se llamaba Jesús antes de venir como hombre. La palabra entonces se llamaba con otros nombres en el Antiguo Testamento. Descubrirás que se le llama el ángel del Señor, o a veces simplemente el Hijo. Jesús era el Hijo de Dios antes de venir a la tierra. En el Antiguo Testamento hay muchas personalidades que, como se dice en esta ciencia de la revelación, de la interpretación bíblica que se llama hermenéutica, le llaman los tipos o la tipología, es decir, los parecidos a Jesús. Y entre ellos está José, se parece. David se parece. Moisés se parece. Cada uno de estos personajes se parece, pero no es Jesús. Entonces, en el libro de Hebreos leemos: de muchas y diversas maneras Dios habló de la antigüedad a nuestros padres por los profetas, pero en nuestros últimos días nos ha hablado por un Hijo. Hebreos 1, 1 y 2. Jesús es el Hijo eterno, la palabra eterna. Ahora, en nuestra versión, la Reina Valera 60 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero más que eso, Juan dice que esa palabra estaba con Dios, y ahí es donde surge un problema. Eso significa que la palabra es distinta del Padre. Dos personas separadas, pero tan cercanas, que la palabra estuvo íntimamente involucrada con el Padre para que sus pensamientos, para que sus significados y sus propósitos fueran uno. ¿Han oído la palabra Trinidad? Algunos la traducen como triunidad. Pero sea como fuera, es muy difícil de explicar y aceptar incluso la interpretación. Pero fueron uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como tú y yo, que somos espíritu, alma y cuerpo. Y eso es lo que Jesús mismo dijo. Dijo él: yo y mi Padre somos uno. No quiere decir uno y lo mismo. Esto está en Juan 10:30. Finalmente, Juan hace la declaración contundente, y esa palabra era Dios. No hay duda de eso. Los testigos de Jehová y los unitarios niegan esta gran verdad de que Jesús era Dios. Pero no hay otra traducción de esta declaración posible sin violar las leyes de la gramática griega y las declaraciones teológicas de otras escrituras. Si decimos, como los testigos de Jehová quieren que digamos, Jesús era un Dios, o sea, uno de varios, pues quiere que digamos eso, y entonces estamos presentando todo el reino del politeísmo, la idolatría, múltiples dioses representados en imágenes. ¿Por qué? Porque es uno de tantos. Pero si solo hay un Dios, y Jesús era un solo Dios, y lo sigue siendo porque resucitó, y entonces Él era el Dios. Y eso es lo que Juan afirma justo junto a lo que estamos describiendo aquí. Al comienzo del Evangelio, de este Evangelio de Juan, lo vuelvo a repetir, dice: sabemos, y esto está en 1 Juan 5:20, haciendo este énfasis en el capítulo primero del Evangelio. Pero en 1 Juan 5:20, Juan recalca y resalta y dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Reconozco que eso es difícil de entender. Juan dice sin ninguna duda que Jesús es Dios. Entonces Juan declara que Jesús es el creador de todas las cosas. Y esto explica la extraña y notable personalidad de Jesús.
Él es el creador de todas las cosas. Estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas a través de Él. Y sin Él no se hizo nada de lo que se hizo. 8 veces en el primer capítulo de Génesis dice, y dijo Dios, Génesis 1:3, Dios dijo, Génesis 1:6, dijo también Dios, Génesis 1:9, Dios dijo, Génesis 1:11, dijo luego Dios, Génesis 1:14, Génesis 1:20, dijo Dios, Génesis 1:24, luego dijo Dios, Génesis 1:26, entonces dijo Dios. 8 veces lo dice. Entonces la palabra, el Hijo de Dios, estaba hablando de ser lo que el Padre había diseñado en esa mente asombrosa suya. Cualquier científico que estudie en el ámbito natural siempre se sorprende cuando llega a ver la complejidad de la vida, la maravillosa simetría de las cosas, lo que hay detrás de toda la materia visible, las moléculas, el átomo, la composición de una flor o una estrella, el orden obvio, el diseño y la simetría de todo es sorprendente, es asombroso. Todos nos hemos preguntado lo que hemos visto a través de algunos descubrimientos de la ciencia. Todo eso estaba en el pensamiento de Dios, pero nunca se habría expresado hasta que el Hijo Jesús lo dijera. Habló y estas cosas se hicieron realidad. Y entonces este hombre asombroso, Jesús de Nazaret, en el misterio de su ser, no solamente fue un ser humano aquí en la tierra con nosotros, dice Juan, sino que fue el que hizo que el universo existiera al principio. Él lo entiende, Él sabe cómo funciona, Él es capaz de dirigirlo, protegerlo y guiarlo. Lo habló para hacer, además, dice Juan, que sin Él no se hizo nada de lo que se hizo. Él es esencial para eso. Él es el que lo mantiene funcionando y lo mantiene en existencia. ¿Por qué se necesita tanto poder para liberar lo que hay en un átomo, para que los científicos puedan investigar los electrones, los protones y otras partículas que forman ese átomo? ¿Por qué se necesita tanto poder para separarlo? La ciencia ha hecho esa pregunta durante mucho tiempo, pero no han podido encontrar una respuesta. Miren, hay una fuerza que no pueden describir o comprender que mantiene unidas todas las cosas. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses, ¿cuál es esa fuerza? Dice Colosenses 1:17, Él, o sea Jesús, mantiene todas las cosas juntas. Hebreos 1:3 dice, Él, Jesús, está defendiendo el universo. En Él se sustenta, en Él se sostiene por la palabra de su poder. Es por eso que no podemos olvidar a Jesús. Estamos unidos aquí esta mañana por su palabra, por su poder. Y es por eso que no nos desmoronamos y explotamos en pedazos. Algo nos mantiene unidos y todo eso es Él. Es Jesús el que nos sustenta. En Él se mantiene todo. Estamos en un tiempo de mucha paranoia, sentimientos de dolor, de tristeza, de aflicción, de desesperación. Han dicho los expertos que ha habido suicidios por esta desesperación. Ha habido gente que se enfermó mentalmente por tanta ansiedad. Pero les digo una cosa, estoy hablando del que sustenta todo, Jesús. Jesús puso una condición. Si tú quieres que Él detenga esta pandemia y todas las demás, si tú quieres que Él detenga esto que está enfermando a millones en todo el mundo, necesitas recurrir al que está detrás de esto. Se llama Jesús. ¿Ven que no es tan simple? Él es el creador. Él está detrás de todo y Él tiene el control de todo. Así que vamos a Él. Vamos a Él y vamos a suplicarle, vamos a pedirle, Señor, detén esto por tu misericordia. Nos arrepentimos, Señor, de vivir en pecado. Hay que hacerlo. Lean 2 de Crónicas 7:14. Ahora, por último,
La tercera razón, Jesús es el Creador. La tercera cosa que dice que Juan aquí, que Jesús es el Creador de dos cosas tremendamente esenciales, que son las que necesitamos. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La contribución que Jesús nos hace es nuestra vida. Ahora va a haber una pregunta más. ¿Qué es la vida? La vida, pues nadie sabe qué es la vida. Nuevamente, la vida es uno de los grandes misterios. Pero lo que la palabra nos declara y lo que toda la ciencia está ocupada tratando de demostrar es que solo Dios es la fuente de la vida. Jesús es vida. Yo soy la vida, dijo Jesús un día. Las plantas tienen vida. Se los dio a ellos. Los animales tienen una forma de vida más elevada. Se los dio a ellos. Los hombres todavía tienen una forma de vida superior y Él es la fuente de ella. Por lo tanto, no podemos escapar de Él. No podemos olvidarlo. Jesús se encuentra al principio y al final de cada vida humana. Más que eso, cuando la vida se da, viene con ella luz. La luz aquí es un símbolo de conocimiento, de comprensión, de verdad. Tú y yo podemos ir a la escuela y aprender porque tenemos vida humana. Pero Jesús habla de una vida eterna, un nivel superior. Una vida sobrenatural. Una vida que no muere. Juan declara en su carta, el que tiene al Hijo tiene ese tipo de vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene ese tipo de vida. 1 Juan 5:12. Entonces la vida eterna viene solo de Cristo. Cuando tienes vida de Él, también tienes la posibilidad de la luz. Es por eso que no hay posibilidad de entender el mundo y el universo en el que vivimos sin la vida eterna del Hijo de Dios. En todas partes de las Escrituras estamos invitados a buscar conocimiento y descubrir lo que nos rodea en todos los misterios emocionantes que Dios ha escondido en la vida. Ahora, podemos dedicarnos a la ciencia, la medicina, el arte, la literatura y la política y todo lo que es correcto. Pero hay algo más. Si eso es todo lo que tenemos, la vida a ese nivel es estrecha, muy limitada, y nunca podremos entender lo que realmente está sucediendo. Es solo cuando llegamos al nivel de la luz divina, entendiendo cómo es en las Escrituras, viniendo de los labios mismos de Jesús, que comenzamos a juntar todas las piezas. Solo entonces podemos ver quiénes somos, por qué estamos aquí y por qué obtenemos tantas respuestas tan claras y las aceptamos sin ver. Y todo es obra de Jesús por medio de su Espíritu Santo. Hay muchas cosas difíciles de entender, pero Él dijo, clama a mí y yo te haré entender. Todo lo complejo de la vida, todos los misterios de la vida, todos los acertijos, todo aquello que no entiendas, yo te lo voy a hacer comprender, pero tienes que venir arrepentido. Entonces, cuando Jesús presenta su evangelio, quiere que entendamos esto, que de aquel de quien va a hablar, este asombroso hombre de Nazaret, es Dios mismo, de alguna manera convertido en hombre. Él es el creador, convertido en parte de su creación, el creador de la vida y de la sabiduría, que de alguna manera se limitó a aprender como un niño pequeño. Y Él hizo todo esto para participar en nosotros con la búsqueda de la verdad. Y por fin manifestar la plenitud de la misma en su poder resucitado. Y este es el que está en el centro de nuestra fe. Por eso no podemos olvidar a Jesús. Todo ser humano, tarde o temprano, debe tratar con Jesús de Nazaret. Este Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a perdonar aún a sus enemigos. Bien dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar y lo que se había perdido. Entonces, esta palabra, perdón, aparece unas 18 veces
en la Biblia de Reina Valera 60, suficientes veces para que sepas que hay perdón total para ti. Jesús dijo que una vez que vengas a Él, Él nunca se acordará de tus pecados, porque Él te lavará para siempre. Esta vida nueva es un infinito perdón sublime, donde Dios compromete su deidad, que nunca se va a acordar de lo que hiciste, nunca se va a acordar de tu pasado. Él te lavó con la sangre de Jesús, con la sangre de Jesús. Jesús vino a buscarte, Jesús vino a salvarte, y hoy se acerca a ti una vez más. Y una vez más cito Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ay, amigo, no te resistas a entregarte. Haz tu entrega total. Haz tu entrega incondicional. Te conviene. No te está pidiendo el Señor que cambies de religión. Él no quiere ninguna religión para ti. Quiere darte una relación íntima, personal, individual, entre tú y tu Salvador. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este conocimiento. Y una vez más, hago la invitación en tu nombre a todos nuestros amigos que nos están viendo y oyendo. Y te ruego, Señor, que el poder de tu palabra penetre profundo en el corazón de todos ellos. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio. Mientras oyen, mientras tienen vida, mientras no son considerados producto terminado. Yo te ruego que los ayudes a creer. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias toda la familia de Dios y a todos los amigos invitados. Gracias a Nicolás, gracias Monterrey, gracias todas las colonias que están ahí reunidas, inclusive Finlandia, inclusive San Luis Potosí, Zacatecas, Saltillo. Hay muchos lugares que están en este momento hoy viéndonos. Que Dios los bendiga y con el favor de Dios nos vemos la siguiente reunión, que será el próximo domingo a la misma hora y por este mismo canal. Hasta luego.